queda pendiente, por favor, así que ahorita simplemente vamos a repasar algunas cosas relevantes. Entonces, eso también ya lo han visto en clase teórica, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, la condensación es la transformación del parénquima pulmonar en sólido. El pulmón, como bien saben ustedes, es una estructura que es hueca, o sea, tiene los alvéolos que están llenos de aire, y los bronquios y bronquiolos también que están parcialmente ocupados por aire. Entonces, no es una estructura sólida el pulmón, sino al contrario, tiene porciones que están ocupadas por aire. Cuando este parénquima pulmonar normal se vuelve una textura densa y compacta, entonces en ese momento estamos hablando de que ocurre una condensación. Esto ocurre por varias causas, como bien saben ustedes, pero desde el punto de vista anatomopatológico, cuando alguna vez han visto, si se acordarán de su clase de histología, una neumonía es una hepatización, ¿no? O sea, se vuelve como el tejido hepático, es un tejido compacto, se llena de pus, se llena de detritus y se compacta todo. ¿Cuáles son las causas para que ocurra esto? Básicamente estas cuatro patologías: neumonía, atelectasia, tumores, infarto pulmonar. Cada vez que hablamos de condensación estamos hablando de una de las cuatro, ¿okay? Obviamente cada una de las cuatro tiene características distintas, fisiopatología distinta, pero clínicamente pueden verse más o menos similares, con algunas diferencias que vamos a ver. La neumonía, de la cual vamos a hablar primero, y la cual es probablemente una de las patologías infecciosas más frecuentes en el mundo, en todo grupo etario, es la inflamación del parénquima pulmonar debido a un microorganismo, que puede ser un virus o una bacteria. Bueno, también hay hongos, pero más frecuentes con virus y bacterias. Clínicamente uno sabe que una neumonía de fiebre, tos, que puede ser productiva o no, asociada a un infiltrado nuevo en un examen de imágenes, eso es el diagnóstico de neumonías. Tos, fiebre, más un infiltrado nuevo en un examen de imágenes. El gol estándar para diagnosticar una neumonía es un examen de imágenes. Tomografía computarizada. No, es una radiografía simple con un infiltrado nuevo, ¿no? O sea, eso define una neumonía: tos, fiebre más un infiltrado nuevo. Y luego con la broncoscopía, si quieres, puedes aspirar y ver el germen. Sin embargo, como dice ahí, la expresión del cuadro clínico es variable dependiendo del momento en el cual nosotros logremos identificar al paciente. La neumonía típica se presenta clásicamente como un cuadro de fiebre, dolor torácico tipo punta de costado, del cual ya hemos hablado antes, ¿no? O sea, siente como si estuvieran metiendo un puñal ahí, ¿no? Y tos con expectoración errumbrosa. Esa es la descripción típica. Y el modelo patológico es la neumonía neumocócica, que de hecho sigue siendo el germen más frecuente en las neumonías extrahospitalarias. Ustedes saben que ya para efectos de clasificación de manejo, nosotros clasificamos en adultos, ¿no?, las neumonías como neumonías de la comunidad o extrahospitalarias y neumonías intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque las neumonías intrahospitalarias son una complicación de la estancia del paciente en el establecimiento de salud. Son resultado del contacto del paciente con gérmenes que no son los comunes en la vida diaria, ¿no? Pero de las extrahospitalarias, el germen más frecuente es neumococo, sigue siendo neumococo, en prácticamente todos los grupos etarios. Así como hay una neumonía típica, que es el modelo de la neumonía neumocócica, existen neumonías atípicas, que son causadas por otro tipo de gérmenes. Básicamente lo que vemos en la neumonía atípica es que hay una disociación clínica radiológica, ¿no? El paciente a veces puede tener muy pocos síntomas, pero uno mira su placa y es así totalmente asombrosa, ¿no? Se tiene un montón de infiltrados o infiltrados por todos lados. A diferencia del infiltrado de la neumonía típica, que es usualmente, como ustedes han visto, lobar, ¿no? Esta es una neumonía lobar, de una neumonía por neumococo. ¿Quieres preguntar algo? Sí, tenía una sobrina más o menos de 7 años que estaba con pequeña fiebre, pero estaba normal. Al momento de la RX se dan cuenta que tenía una neumonía. Bueno, el cuadro clínico de los niños es distinto, o sea, estamos hablando ahora de neumonías de adultos, ¿verdad? Sí. Cuando les toca llevar pediatría se dan cuenta que las infecciones respiratorias de los niños tienen otro enfoque. Primero porque por su edad y la manera como responden a la noxa, puede pasar lo que está diciendo Juan Carlos, ¿no? O sea, tienen Juan Carlos, Marco. Acuérdate del película. No, Antonio. Porque te reíste
Entonces puede pasar lo que dice Marco Antonio, que de repente el niño está con un cuadro clínico muy leve y de repente le ponen el rayos X y tiene una imagen bien severa. Así como ocurre esto, ocurre lo contrario, que ellos hacen insuficiencia respiratoria y rápidamente se nota cuando uno ve. Para eso hay incluso scores, ¿no?, específicos para pacientes, por ejemplo, para pacientes neonatológicos y pacientes pediátricos, lactantes. Hay scores de insuficiencia respiratoria y predictores de neumonía, lo que no ocurre para los adultos. Hay otro tipo de scores, de los cuales vamos a hablar. Entonces, ahora estamos hablando de la neumonía del adulto. Entonces, la neumonía del adulto típica, clásica, es la neumonía neumocócica, que tiene esta imagen, ¿no?, una imagen en cuña, donde lo que estamos viendo, han hecho radiología, están haciendo. Estamos llevando. ¿Cómo se llama esto? Eso. ¿Eh? No, viene medicado se ve en tomografía. Eso. Estos son los bronquios que se ven en la zona de condensación. ¿Cómo se llama eso? Broncograma aéreo. Este es el broncograma aéreo. ¿Ok? No, la neumonía típica, la neumonía neumocócica, se ve así una imagen en cuña con broncograma aéreo. En rayos X. No necesitamos una tomografía para diagnosticar una neumonía, necesitamos solamente una placa de rayos X. Todavía sirve la radiografía para eso. En cambio, la neumonía típica tiene patrones distintos. Es causada por un gran número de gérmenes distintos, sobre todo algunas bacterias y algunos virus, Mycoplasma, Coxiella, Legionella, Clamidófila y los virus en general. Un buen ejemplo de neumonía atípica es el SARS-CoV-2, ¿no?, que produce infiltrados difusos, dispersos, en toda la economía de los pulmones, derecho e izquierdo, y produce el clásico patrón, como dicen ustedes, de virus merilado, pero que se ve en la tomografía, ¿no? Además del cuadro clínico respiratorio, los pacientes que tienen neumonías atípicas pueden tener cuadro clínico general, deterioro del estado general, mialgia, diarrea, vómitos, o sea, cualquier cosa distinta a lo que normalmente ocurriría en una neumonía típica o clásica, ¿ok? A veces no tienen fiebre, un poco de disnea, poca tos, como dijiste tú de tu sobrina, ¿no? Sí. Entonces, clínicamente tenemos esos cuadros: neumonía típica, la del libro, neumonía atípica. Esto, por ejemplo, es un paciente que tiene neumonía COVID. Fíjense ustedes el compromiso difuso de una tomografía, ¿no?, en ambos campos pulmonares. ¿Cómo? En la tomografía no se ve porque aquí lo que tenemos es, las densidades son distintas y el programa se define en la radiografía, que es, se ve el bronquio negro, o sea el aire, pasando por una zona de consolidación que está blanca, ¿no? Sí. Como les conté antes, la ENEC inventó el estetoscopio. Entonces en 1819, miren, fíjense, hace 2 siglos, ¿no?, describió los hallazgos típicos de la neumonía. O sea, lo que ustedes están estudiando en semiología tiene 2 siglos de antigüedad, ¿no? Digo que los clínicos, usando su recientemente inventado estetoscopio, podrían detectar la neumonía en cualquier caso posible. ¿Cómo describió la neumonía? Los hallazgos iniciales son los crepitantes, el murmullo vesicular disminuido, seguidos por la matidez a la percusión, las vibraciones vocales y la resonancia vocal incrementadas, así como el soplo tubario. Esa es la descripción de la ENEC. Sí, o El sea, hace siglo- 200 años. El siglo XIX. Ah, Y es lo mismo que están estudiando Sí. ustedes, ¿se dan cuenta? sí. ¿Cómo avanzaron en medicina? ¿Y doctor, en ese caso podían hacer algo? ¿Eh? Supongamos que él detectaba neumonía. ¿Qué puede ser lo que podía Aquí hacer? aquí viene el punto, ¿no? Yo ya les he dicho que la descripción de gran parte de las patologías que ustedes estudian en semiología y que se insiste en seguir enseñando está basada en modelos que tienen 2 siglos o 3 siglos de antigüedad o más, ¿no? Se Entonces, moría el niño. ¿ah? Se moría el niño. Claro, lo que pasa es que en ese tiempo ellos detectaban a los pacientes cuando se encontraban en un estadio avanzado de la enfermedad. Eso era por un lado, ¿no? O sea, no tenía, recién habían inventado el estetoscopio, o sea, que recién estaban investigando esas cosas. Y él describe el cuadro clásico de una neumonía, neumocócica, ¿no? Y entonces en ese tiempo, repito, los pacientes evolucionaban hacia formas severas de la enfermedad, porque no había ningún tratamiento disponible. Entonces, él veía la evolución natural de la enfermedad, de la neumonía en este caso, así como se veían de otras enfermedades. No habían antibióticos. Y entonces había un tiempo más, en ese tiempo les he descrito, ¿no?, que cuánto tiempo duraba la fiebre de la neumonía neumocócica. Mayor de 3 semanas. No, no. 15 días. ¿Se acuerdan? No, ustedes tienen amnesia. Son como Nemo, como Dory, que se... No,
Una semana, 7 días. El ejemplo de fiebre continua es la fiebre neumocócica, 7 días. Y después cae por crisis o por lisis. ¿Se acuerdan que les dije? Sí. No se acuerdan nada ustedes. Ya veo por qué han sacado jalado el examen. Continua era la que iba así, ¿no? Ya, pues por eso, ¿qué le dije que el ejemplo era la fiebre neumocócica? 7 días, y luego caía por crisis o por lisis. Por eso, pues, justamente porque es en el siglo XIX, ¿no? Que veían esas cosas porque se dejaba evolucionar la enfermedad naturalmente. Entonces tenían todo el tiempo para ver que aparecían las crepitantes, el murmullo vesicular disminuido, la matidez, el soplo, todas esas cosas descritas en pacientes que evolucionan naturalmente, sin intervención médica. Pues básicamente en esos años de la medicina lo que hacían era describir las enfermedades con su evolución natural, ¿no? Y al que se salvaba, pues, ¿no? Le aplaudían. Al que no, lo enterraban, ¿no? Eso ha cambiado. Nosotros en los tiempos actuales ya no vamos a ver un cuadro así florido, porque ante cualquier tos el farmacéutico le está metiendo antibiótico. Ante cualquier sospecha de algo le están haciendo una placa y le encuentran un infiltrado allá y ya inmediatamente intervienen sobre la enfermedad. Entonces ya no tiene 7 días de fiebre. Nadie se le ocurre que un paciente tenga 7 días de fiebre ahora. Ni bien tiene 1 día, 2 días y están interviniendo, se toman una placa y si se nota un infiltrado, inmediatamente se instala el tratamiento antibiótico. Se corta todo el ciclo natural de la enfermedad, de la evolución natural de la neumonía. Por lo tanto, al alterar su curso natural, nosotros vamos a alterar también los hallazgos científicos. De hecho, esa es una de las razones por las cuales en el McGee, las 3 razones que les he dicho, por las cuales en el McGee insisten en que ustedes actualmente no pueden pretender pues encontrar el cuadro florido que describía en el siglo XIX la ENEC. Si ustedes pretenden encontrar todo eso, están buscando un paciente del siglo XIX. No, pues ya estamos en el siglo XXI. Miren, acá está todo en el agente descrito tal cual, ¿no? Primera etapa es crepitantes que se movilizan con la tos, no se movilizan. En la segunda etapa ya se ha condensado el parénquima, es el periodo de hepatización, entonces voy a escuchar el soplo tubárico, vibraciones vocales aumentadas, ¿no? Matidez, y luego al final la resolución, otra vez se vuelven a ocultar crepitantes, desaparece el soplo y nuevamente vuelvo a escuchar el murmullo vesicular. Esa es la evolución clásica de la neumonía, claro, la evolución sin que yo intervenga, ¿no? Si yo le doy antibiótico, así va a pasar y esperaré a ver si vive o no vive, ¿no? Si tiene más de 60 años, de repente se muere, seguro que se muere. Si tiene 30 años, probablemente viva, ¿no? Pero ya no, pues eso no hacemos ese tipo de medicina. No vamos a esperar a encontrar todo el cuadro florido. Es más, ya les he repetido esto en este curso. En el momento actual, que nosotros hemos intervenido tanto en las enfermedades, afortunadamente, ya no vamos a tener los cuadros clínicos clásicos. Es más, si ustedes leen allí, que está acá, ¿no? Respecto a neumonía, todos los signos clínicos clásicos no son suficientes por sí solos para poder diagnosticar la neumonía. Fíjense ustedes. Apariencia general, caquética tiene 4 del R positivo, ¿no? O sea, pero es completamente inespecífico, ¿no? Caquético puede estar cualquiera, no sé, si yo lo veo un flaco, por ejemplo, a Adrián y a Flavio, pues sí está medio caquético, pero no sirve para nada, ¿no? Estado mental anormal, en signos vitales ninguno ayuda, salvo la saturación baja, pero eso puede ser cualquier cosa, o sea, puede ser neumonía bacteriana, puede ser neumonía viral, puede ser otra cosa. Lo que sí me ayuda un poco para alejar, y de hecho es uno de los criterios para alejar la sospecha de neumonía, es la presencia de todos los signos normales. Si todos los signos están normales, el LR me sale 0.3. Bajísimo. Claro, o sea, me aleja la posibilidad de que tenga neumonía. Si yo tengo un paciente que tiene tos y fiebre, yo no voy a pensar primero que tiene neumonía. Yo voy a pensar primero que tiene una faringitis, un resfrío, una laringitis, lo que sea. Pero si tiene tos y fiebre y los signos normales, yo puedo descartar casi de que tenga neumonía. Un paciente con tos y fiebre, si tiene todos los signos normales, es altamente probable. 0.3 es como ¿cuánto? Entre 2 y 5, ¿no? O sea, 5%. Más o menos 20%. ¿no? Casi nada. Puedo... A ver, No, sí, 0.3 es menos, porque bueno, 20% es 2. 0.5 es 20, ¿no? 15, ¿no? No, 2 es 15. No. 0.5 es 15. No, 0.2. No, porque ese es positivo. No, esto es este de aquí, 0.3. Por eso, este es positivo. No. Acá tendría que ser 2.15. Mire, porque acá hay 4. Sí, pero, 5, llega hasta o sea, 10. presente todos los signos normales. Por eso, debería ser negativo en todo caso. No, pero eso se comporta como un negativo, pues.
todos los signos vitales normales presentes es 0.3. O sea, no puede ser LR positivo, es LR negativo. Ya, entonces, Así. 2 es 15%, 5 es el 30% y 10 es... 45. No, perdón. 0.5 es 15%, 0.2 es menos 30% y 0.1 es menos 45%. Sí. ¿No? 0.5, 0.2 Sí, está y bien. 0.1. Ya, o sea, estamos como más o menos como 30%, ¿verdad? Sí, pero ¿por qué está volteado, doctor? Porque dice todos los signos normales presentes. Entonces, cuando el LR sale menos de 1 es un LR negativo. Pues, o sea, cuando todos los signos están normales, el LR sale 0.3, o sea, yo disminuyo, o sea, que baja. Claro, disminuyo la Ya. posibilidad de que tenga la normalidad. ¿Ya? Entonces, si yo tengo tos y fiebre en una persona, adulto, y tiene todos los signos vitales normales, yo puedo bajar como en 30%, como en 25% la probabilidad de que tengan una neumonía. O sea, ya como que me está alejando esa posibilidad. ¿Ok? O sea, solamente para eso me sirven los signos vitales normales. En cuanto a los hallazgos físicos, la asimetría en la expansión torácica sí es un signo bien importante, ¿no? Pero eso solamente lo voy a ver yo cuando la neumonía es lobar y es importante y es grande, ¿no? O sea, cuando realmente me paraliza una parte de mi tórax, y yo voy a poder detectar cuando le hago la expansión torácica o cuando miro cómo respira el paciente. Los signos típicos, la maquidez tiene 3 de LR positivo, el soplo tubárico tiene 3.3, la egofonía tiene 4.1, ninguno por sí solo me va a hacer el diagnóstico. Es más, si no está, tampoco me descarta. ¿Se dan cuenta? Esa es la conclusión del cuadro clínico clásico de la neumonía. Cuando están presentes los signos, por sí solos no me hacen el diagnóstico. Juntos sí me acercan mucho al diagnóstico, pero si no están, no me descartan el diagnóstico. ¿Ok? O sea, si yo tengo la sospecha clínica porque el paciente tiene tos, fiebre, lo veo un poco agitado, la frecuencia respiratoria está aumentada, o sea, los signos vitales no están normales, de todas maneras, aunque no encuentre los signos clásicos, yo debo seguir sospechando eso. En ese caso tendré que hacer una radiografía, ¿no? Para confirmar si tiene o no. De hecho, las neumonías atípicas, como no tienen un cuadro clínico florido, uno puede simplemente soslayar, puede pasar de vista el diagnóstico de neumonía y después lo manda el paciente a su casa y regresa peor, ¿no? Ahí es donde cometemos los errores. Entonces, esto nos muestra de que para neumonía el cuadro clínico clásico actualmente es poco probable que lo encontremos, ¿no? Salvo que el paciente haya evolucionado solo y haya estado un montón de días con fiebre y nadie lo haya atendido, pero es poco probable. La gente se va a la farmacia, se mete cualquier cosa, ¿no? Y altera el ritmo, la historia natural de la neumonía en este caso. Entonces, si yo veo al paciente con tos, fiebre de algunos días de evolución, está un poco agitado, tiene taquipnea, ¿no? Tiene una saturación alterada, yo tengo una sospecha por lo menos moderada de que el paciente tenga neumonía. Si voy a examinarlo y no encuentro ningún signo, no me va a eliminar eso la posibilidad de que tenga neumonía. Yo no me voy a quedar tranquilo con eso. Yo no voy a esperar encontrar matidez, crepitantes, vibraciones vocales. Si no está, puede ser incluso una neumonía típica. De hecho, la neumonía de COVID es así, ¿no? Solamente presenta distrés respiratorio e insuficiencia respiratoria. O sea, la saturación cae. ¿Lo escucho? No creo que ustedes hayan escuchado a un paciente con COVID, pero a ver, algunos tienen crepitantes, sibilantes, pero nada especial. Lo meto al tomógrafo, 30% del pulmón tomado. Entonces, la enseñanza es esta. No esperen encontrar los signos clínicos de la neumonía, así como lo describió la ENEC, ¿no? O sea, están esperando encontrar un cuadro clínico del siglo XIX. Cuando se ven pacientes reales del siglo XX y del siglo XXI, encontramos que los signos de manera individual no sirven para diagnosticar por sí solos una neumonía. Y cuando no están, no me sirven para descartar. Porque el LR negativo es no significativo. O sea, si no están, no interesa, no me descarta de que haya la neumonía. Cuando se combinan los signos entre sí, sí aumento yo la probabilidad de que el paciente tenga la neumonía. De hecho, hay un score que se llama el score de Heckerling. Es un score diagnóstico, ya les hemos hablado antes del score, de los scores de predicción clínica, ¿no? Hemos hablado antes del score de Wells. Los scores clínicos sirven para agrupar signos y síntomas que por sí solos pueden no ser definitivos para hacer el diagnóstico, pero cuando los encontramos agrupados nos aumentan mucho la probabilidad de diagnóstico, nos ayudan a tener ya más o menos claras las cosas. Por ejemplo,
¿Cuáles son los componentes del score de Heckerling? Es un score clínico que toma en cuenta la temperatura mayor de 37.8, la frecuencia cardíaca más de 100, actores crepitantes, murmullo vesicular disminuido y la ausencia de asma. ¿Okay? La ausencia de asma. Un punto para cada uno de ellos. ¿Ok? Entonces yo tengo 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos probables como máximo. Si el score es de 0 a 1, el LR es de 0.3. O sea, casi descarto. Sí. Casi descarto. Si el score es de 2 a 3, ahí estoy en problemas, estoy en punto medio. Sí. De todas maneras tengo que hacer una No radiografía. significativo. Si tengo 4 o 5 ya es 8 el LR. O sea, casi confirmo. Ya en realidad no necesitaría una radiografía para confirmar, sino para simplemente delimitar el área y ver el compromiso. Y ya estaría clínicamente confirmando que el paciente tiene una neumonía. ¿Cuáles son esos 5? Acá están. Temperatura mayor a 37.8, frecuencia cardíaca más de 100, crepitantes, murmullo vesicular disminuido y ausencia de asma. Fíjense que no está matidez, vibraciones vocales, ninguna de esas cosas. Solo con estos puntos 5 del score de Heckerling yo puedo predecir con un alto grado de certeza si el paciente tiene una neumonía o si yo descarto que tenga una neumonía. Probablemente el descarte no está muy cerca todavía, ¿no? Con un 0.2 estaría yo un poco más seguro, pero bueno, eso es lo que hay. ¿Ok? Entonces, los signos clínicos aislados no son suficientes para que yo tenga certeza de un diagnóstico de neumonía. Cuando yo combino, por ejemplo, utilizando este score, yo tengo una mayor aproximación al diagnóstico. Un LR positivo, recordaremos, de más de 10 me confirma prácticamente el diagnóstico. Y un LR negativo de 0.1 o menos me descarta el diagnóstico. Aquí tenemos que con el score, si yo saco de 0 a 1, tengo un LR de 0.3, o sea, estoy ahí en el punto medio de que casi descartarlo, ¿no? Es improbable que sea el número. Si tengo un si tengo un score de 4 o 5, tengo 8.2, o sea, casi 10. Prácticamente estaría clínicamente confirmando que el paciente tiene una neumonía. ¿Ok? Y en ningún momento en el score interviene ni la matidez, ni la egofonía, ni esas cosas. Ni menos el soplo tubárico. ¿Ok? Esa es la evidencia. Esta es la historia. Aquí está el famoso gráfico de probabilidades que ya ustedes han aprendido a ver. Entonces, fíjense ustedes, un score de Heckerling de 0 a 1 tiene un LR negativo de 0.3, donde disminuye casi como 20% la probabilidad. No me descarta por completo. En cambio, un score de 4 a 5 sí es un score importante, de 8 LR positivo. ¿Cuál es el signo clínico más importante para una neumonía? La expansión asimétrica del tórax. Pero eso solamente va a ocurrir cuando hay una neumonía lobar importante, ¿no? De un segmento grande que efectivamente produzca ese hallazgo. Pero si no lo encuentro tampoco, si no encuentro ninguno de los signos clínicos clásicos, no me descarta que el paciente tenga neumonía. Debo seguir evaluando y en prácticamente todos los casos tengo que llegar al examen de imágenes. ¿Ok? La telectasia tiene su origen en otro fenómeno. Es la disminución del volumen pulmonar total o parcial, o sea, de un segmento, de una porción del pulmón, por pérdida de aire. El aire que normalmente está, ¿no? No es que se llena de pus ni de se pierde, básicamente dependiendo del mecanismo, ¿no? Hay cuatro tipos de mecanismos de producción de la telectasis. La obstructiva, que es la más importante, que algo dentro de la luz o fuera de la luz de la vía respiratoria obstruye. Entonces, supongan ustedes que esto es un bronquiolo donde hay malvero, ¿no? Entonces, algo dentro o fuera de la luz del bronquiolo obstruye el paso de aire. Entonces queda un poco de aire aquí, pero luego ese aire se reabsorbe, se colapsa esa parte. Eso es la telectasia. Esa es la fisiopatología de la telectasia obstructiva. Por una obstrucción intrínseca, que puede ser tapones mucosos, cuerpo extraño. Por ejemplo, un paciente con una crisis de asma severa hace tapones mucosos a telectasia. Por eso es que, por ejemplo, cuando un paciente con asma no mejora rápido en el tiempo que uno espera, yo le tomo una placa para ver si no se está telectasiando. Esa es la razón por la cual yo le tomo una placa a un paciente con asma que no mejora con el tratamiento convencional dentro de un plazo de tiempo, digamos, razonable. Doctor, cuando llegan por emergencia personas con asma que están quedándose sin aire, ¿cómo hacen? ¿Les inyectan dexametasona al toque? Bueno, del tratamiento no vamos a hablar mucho, pero el objetivo del tratamiento es disminuir la inflamación y producir broncodilatación. Entonces le das un
medicamento de acción rápida para producir broncodilatación y le das medicamentos corticoides usualmente sistémicos para producir disminución en la inflamación y la producción de flema. Y le haces drenaje postural, o sea, que bote la flema, ¿no? Le das líquidos para que bote toda la flema. Ahí viene su broncorrea en el paciente asmático. Bota la flema, produzco broncodilatación y espero que mejore en un tiempo, digamos, razonable, ¿no? Los tiempos son distintos para adultos y para niños. Si no mejora, algo está pasando, ¿no? Puede ser que se haya tapado con un tapón mucoso y haya producido una atelectasia. Para eso tomamos la placa en el control. No a todos los pacientes, sino a los pacientes que no mejoran. La medida objetiva es el peak flow, ¿no? Es el flujo pico. Llega el paciente, le hago soplar el espirómetro, veo cuándo es su flujo pico, o su pico flujo. Peak flow, mejor que dice. Y luego de darle el broncodilatador, darle el tratamiento, nuevamente le mido. Debe haber una mejora, creo que es como 30%, 50%. No me acuerdo bien, no es que trate asma frecuentemente, ¿no? Entonces, esa es la medida objetiva, si quieren usar algo numérico, ¿no? Pues si no mejora, pese al tratamiento, algo está pasando adentro, ¿no? Con el EPOC, doctor. ¿Cómo? Con el EPOC. El EPOC es distinto, pues el Es más EPOC, enfisema. como el EPOC tiene dos formas anatomopatológicas: la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos no es esto, o sea, con el EPOC lo que hay es una destrucción de la arquitectura del enfisema, por ejemplo, ¿no? Y la bronquitis crónica, una dilatación crónica de las vías respiratorias pequeñas. Entonces ahí, en realidad, eso puede ocurrir, puede obstruirse por alguna detritus y también nuevamente se produce atelectasia. En el caso del asma aguda, son los tapones mucosos, ¿no? Puede haber una obstrucción extrínseca también de la vía respiratoria, ¿no? Digamos, un tumor, una adenopatía, una masa mediastínica obstruye un bronquio tronco mediano o de gran calibre y se va a atelectasiar todo un segmento o todo un lóbulo. Hay una atelectasia pasiva que se produce por compresión del espacio aéreo en contacto con la pleura ocupada por el líquido, por ejemplo el derrame pleural o en el aire, ¿no? O sea, en contacto que está con el derrame o con el neumotórax puede haber una atelectasia pasiva. Hay otra atelectasia que es cicatricial, o sea, el mecanismo es por cicatriz, ¿no? Por fibrosis en el EPID y por cicatrices en la tuberculosis. Por ambas razones, por el mismo mecanismo cicatricial, se puede obstruir y finalmente se retrae una parte del pulmón y el aire finalmente se reabsorbe y todo se condensa. No se condensa, no se pierde el aire y se produce la atelectasia, ¿no? Y hay un mecanismo de producción de atelectasias por pérdida del surfactante, que básicamente ocurre en los recién nacidos pretérminos, ¿no? Que no tienen surfactante, ¿no? Ese es el mecanismo de producción de atelectasia en ellos, ¿no? No tiene surfactante, el surfactante, ya saben, es el líquido que permite que el alveolo esté abierto, ¿no? Si no hay surfactante, se colapsa. ¿Ok? Miren, esta es una imagen típica de una atelectasia lobar, ¿no? O sea, todo del libro, ¿no? Todo el mediastino desviado, la tráquea desviada, los espacios intercostales achicados. Cuando yo miro la expansión en este lado está disminuida, ¿no? Dependiendo del volumen pulmonar comprometido y la rapidez con que se desarrolle la atelectasia, van a haber diversos niveles de retracción, una retracción completa del tórax izquierdo, ¿no? Disminución del volumen, ahí lo estamos viendo, elevación del diafragma, acá no se ve mucho, pero sí está elevado porque esto es intestino, entonces el diafragma ya está por acá, ¿no? Desplazamiento del mediastino, ¿no? Fíjense ustedes el mediastino que por la silueta cardíaca al borde derecho debe estar por acá, ya se fue para el lado donde está atelectasia. Todo se retrae, no todo se jala. Hiperinsuflación compensadora, se ve un poquito más negrito, y retracción costal, ¿no? Los espacios intercostales, se dan cuenta ustedes aquí que están un poquito más. O sea, el pulmón izquierdo no funciona. No para nada. Está atelectasiado, está colapsado. Colapso es, digamos, un sinónimo adecuado para atelectasia, no está colapsado. Está colapsado. Otra causa del síndrome de condensación son los tumores pulmonares, que pueden ser primarios. Pueden ser primarios, benignos o malignos, o secundarios o metastásicos. Este patrón que vemos aquí es típico de un tumor pulmonar o de varios tumores metastásicos, ¿no? Esta es una metástasis pulmonar. El pulmón es frecuentemente asiento de metástasis hematógenas, o sea, por vía sanguínea, de muchos tumores. No solamente por continuidad, sino a distancia, ¿no? Por la sangre llegan al pulmón de todos lados, cerebro,
hígado, mama, próstata, etc. En todos lados. La imagen típica de las metástasis pulmonares es esta, ¿no? O sea, imágenes nodulares múltiples. Desde el punto de vista histopatológico, los tumores pulmonares, solamente para saber, ¿no? Son carcinoma epidermoide, más o menos el 30%, adenocarcinoma más o menos el 25%, 30-25% dice aquí, el carcinoma de células pequeñas creo que le da 15-20%. Estos dos, el epidermoide y el de células pequeñas, tienen relación con el tabaco. ¿Se acuerdan que hablamos que en cáncer de pulmón tabaco ya? Estos son los dos tipos histológicos que tienen relación directa con el tabaco. Lamentablemente el carcinoma de células pequeñas cuando se detecta usualmente ya está con metástasis. No. Y no hay mucho que hacer, ¿no? Mi abuelo murió por un carcinoma de células pequeñas, se lo llevó en 6 meses. Hacen muchos síndromes paraneoplásicos. Síndromes paraneoplásicos son alteraciones no relacionadas con el tumor que se producen en otros aparatos del sistema porque algunos tumores tienen, sus células tienen funciones neuroendocrinas. Por ejemplo, mi abuelo que tuvo tumor de células, carcinoma de células pequeñas, hizo un Cushing. Es frecuente en pacientes como síndrome paraneoplásico. Tenía células que secretaban ACTH. ACTH. O sea, Ahí lo movía los lo que promueve la secreción endógena de los tumores. Otro carcinoma es el de células grandes, que es mucho más raro. Y hay otros tumores que no son, digamos, epidermoides, como el linfoma, ¿no? El linfoma no, en general, ¿no? El infarto pulmonar se produce porque hay obstrucción, básicamente por embolia. La característica típica o sui generis del infarto pulmonar es que es un infarto hemorrágico, porque el pulmón tiene doble irrigación. Tiene irrigación desde el punto de vista arterial, que tiene que ver con la hematosis, y tiene irrigación de los tejidos, que tiene que ver con las arterias bronquiales. Sí, no saben eso. Entonces, este infarto pulmonar ocurre cuando hay una embolia pulmonar en una arteria importante, en una rama pulmonar importante. Va a producir una imagen típica radiológica, es una imagen así, un triángulo en cuña. El cuadro clínico va a ser fiebre y o más dolor. El dolor es más o menos parecido al dolor de la neumonía, ¿no? De punta de costado, ¿no? Y obviamente aquí, ya saben ustedes, la embolia pulmonar es la otra cara de la moneda de un paciente que tiene trombosis venosa profunda. Pues, yo voy a sospechar de un paciente que tiene embolia si que yo tengo evidencia o sospecha alta de que tiene trombosis venosa profunda. También esta parte está condensada, pues está tapada, no pasa sangre, se infarta, se necrosa y por ahí no va a pasar aire. Va a estar no perfundida y no irrigada. Desde el punto de vista semiológico, para el examen, hay dos tipos de síndromes de condensación. Con luz bronquial permeable, que es lo más frecuente, neumonía, por eso se ve el broncograma aéreo. Vemos justamente los bronquios, el aire en los bronquios y toda la parte condensada. La telectasia pasiva, los infartos pulmonares y el carcinoma bronquial-alveolar. Todos ellos son condensaciones del parénquima pulmonar, pero con la luz bronquial permeable. En cambio, la telectasia obstructiva, que es la más frecuente, es una condensación con luz bronquial obstruida. ¿Ok? Todo esto está en el agenda, por si lo han leído. Y este cuadrito es el que resume todo y justamente es sobre lo que les pueden preguntar. Olvídense el derrame neural, pero si quieren lo pueden ir mirando para ver las diferencias. Usualmente cuando hay matidez, lo único que hace diferencia son las vibraciones vocales. No hay, eso es abolido, ¿no? Por ejemplo, condensación con luz bronquial permeable, o sea, una neumonía, es el modelo fisiopatológico clásico, ¿no? Puede haber taquipnea con hipopnea. Taquipnea es exceso aumento de respiración, frecuencia respiratoria. Hipopnea. Baja frecuencia respiratoria. No, no, perdón, ¿cómo se llama la frecuencia? No, la frecuencia no tiene nada que ver con frecuencia, la respiración no es profunda. Exacto, la respiración es superficial. Sí, superficial. ¿No? Taquipnea es aumento de la frecuencia respiratoria. Hipopnea es la respiración superficial. Hiperemnia es la respiración profunda. Más profunda, más amplia. Bradipnea es el otro. Bradipnea, exacto, es la disminución de la frecuencia respiratoria. Esa cosa sí que debe saber. Okay. Entonces, una neumonía, el paciente al inspeccionarlo va a tener, pues, puede tener taquipnea, hipopnea. Cuando yo palpo una neumonía, las vibraciones vocales van a estar
Una neumonía, las de vibraciones condensación. disminuidas. Aumentadas. No, sí, sólido, claro. Cuando yo percuto, va a estar matidez, porque el pulmón está sólido. Al auscultar puedo o no encontrar crepitante, soplo tubárico, ¿no? Dependiendo de la etapa, crepitante, soplo tubárico, ¿qué más? Nada más, ¿no? No. Esas cosas. Cuando yo tengo una condensación con luz bronquial obstruida, el modelo típico es la telectasia por obstrucción. Sí. Yo puedo tener lo mismo, ¿no? Taquimia con hipopnea. Las vibraciones vocales, al contrario de que una neumonía, van a estar abolidas, porque ahí no hay, eso no está lleno de... Ni de aire, ni de sólido, nada. Esto está sin aire, se ha colapsado el pulmón. Entonces las vibraciones vocales van a estar abolidas. A la percusión va a ser igual mate. Y cuando yo ausculto no voy a escuchar nada porque por ahí no pasa el aire. Sí. El otro pulmón está que suplementa. Exacto. Yo de repente voy a escuchar aumento de El la otro neumonía pulmón. vesicular, ¿no? En el otro lado, broncofonía, ¿no? O sea, se escucha más fuerte. Sí. En el otro pulmón. En un derrame pleural, que no es el objetivo de esta revisión, pero se tiene más o menos lo mismo. Las vibraciones vocales están disminuidas porque el líquido de la pleura evita la transmisión Sí. de la vibración. Va a ser igual mate, pero yo puedo escuchar además el soplo pleurítico, ¿no? El soplo que he escuchado un par de veces. Entonces, con esto se juega efectivamente en las preguntas, ¿no? Sí. Entre una telectasia y una neumonía, la diferencia son las vibraciones vocales. Es la única diferencia. Todo el resto del cuadro clínico va a ser igual. Y el murmullo vesicular, doctor, en los dos de ahí se escucha bien. Disminuido o abolido. Disminuido. Claro, abolido A los totalmente. tres, entonces. Claro, en todos. O sea, la única diferencia entre una telectasia y una neumonía son las vibraciones vocales. Es la única. ¿Ok? ¿Está bien? Sí. Sí. Listo. Esto está en el agente. ¿Alguna pregunta respecto a síndrome parenquimal? ¿Qué puede ser? ¿Así más o menos ha sido la clase? Sí. Bueno, claro, más teórico. Eso fue lo de Díaz, pues, que nos mostró una tabla. Sí, sí. Ajá. Sí, días dicta de la parte respiratoria. Sí. ¿Alguna pregunta más? Síndrome. ¿Qué puede ser? Nos está quedando pendiente Disney Sanosis, que no ha tenido tiempo de escuchar, no ha tenido tiempo de ver, ¿no? Y el intersticial. El intersticial es para otra semana, creo. Porque está en sí. su teoría la otra semana. No, ahí vamos a ver todo. Sí. El lunes vamos a hacer, les voy a, en 15 minutos o media hora, voy a evaluarlo cada uno. Verdad. Vamos a avanzar y que los lunes siempre los. Sí, sí. Salud. Habló. Al azar vamos a coger un paciente y a cada uno le voy a pedir que o interrogue o examine alguna cosa relacionada con este segmento. Vamos a concentrarnos en la evaluación de este segmento. ¿Qué pasó? No. Ahí me voy así. Sí, no quiero tocar. Te quiero tocar. Por eso se fueron juntos al baño, ¿no? Oye, le estaban enseñando dónde está el baño. No otra cosa. No, me quiere enseñar todo. Ya, entonces el lunes vamos a hablar, vamos a hacer eso y vamos a hablar de lo que está pendiente, que es Disney Sanosis. Y ya, ya el fin de semana voy a avanzar preparando las presentaciones para poder tener las revisiones teóricas al día. El día de hoy, hasta mediodía, o un poco más. Medianoche. Mediodía, me hacen llegar su historia. Lo suben a la carpeta, ya saben. Y hoy día en la noche, a más tardar, me mandas el PowerPoint porque yo tengo que hacer las preguntas para el seminario. Mañana nos encontramos a las 8:30 como la vez pasada, ¿no? Sí. Para que duerman un poco. Para desayunar. ¿Ah? Para desayunar. Para desayunar. Nos encontramos a las 8:30. Les voy a mandar el link por WhatsApp, el link de Meet, para desarrollar el seminario en el El seminario es, ¿usted coge el caso o él va a exponer? Yo lo tengo que presentar todo. Él presenta el caso. ¿Qué hago, doctor? Pongo casos así como puso Flavio para ir revisando. Sí, claro. Del libro, ¿no? Sí, está bien. Esos casos son. Salud. Los casos que tiene la gente están bien importantes y bien interesantes porque revisan cada caso Ajá. típico. Por ejemplo, aquí en esta parte del síndrome de condensación,
Está todos los casos típicos de teletasia, de neumonía. O sea, revisen, eso es lo que típicamente ustedes pueden encontrar. Bueno, en la vida real no es así, ¿no? Claro. Ya les he dicho, la neumonía típica usualmente no la van a encontrar porque ya intervenimos en el curso natural de la enfermedad. Si ustedes leen el Magui, le van a dar las mismas razones que yo les estoy diciendo. ¿Por qué se ve la diferencia cuando uno evalúa un grupo de pacientes y mira cuáles son los signos de la neumonía? Porque hemos intervenido en el curso natural de las enfermedades. Entonces, los cuadros clínicos que vemos ahora pues, son distintos a los que vio la ENEC hace 2 siglos. No pretendamos hacer diagnóstico clínico con signos clínicos de ese 2 siglos. Las cosas ya cambiaron. ¿Debemos saberlo? Sí, tenemos que saber. Pero no vamos a esperar a encontrar todo el cuadro clínico florido recién para decir, ah, sí, tiene neumonía. No, no tiene neumonía porque le faltan los crepitales, ¿no? ¿Ok? El COVID, que es el ejemplo de la neumonía atípica por completo, los pacientes solamente venían con desaturación. Le ponían el tomógrafo y la mitad del pulmón estaba comprometido. Doctor, ¿el COVID puede desarrollar, o sea, a ver cómo lo explico? ¿El COVID ya cuando está en su fase final necesariamente desarrolla neumonía? Sí. ¿Qué fase final? ¿A qué te refieres? Cuando ya está avanzado, porque el COVID, si no me equivoco, hace que el sistema inmune empiece a destruir los pulmones. Claro, lo que pasa es que el virus tiene alta afinidad por el tejido pulmonar, ¿no? Entonces, la fase pulmonar va a depender del grado de inmunidad que tenga el paciente. Si el paciente tiene una respuesta inmune adecuada y no tiene factor de riesgo que atenúe la respuesta inmune, puede o no tener una fase pulmonar con neumonía COVID. Pero si llega a tener la neumonía, ahí ya va a depender exactamente de la potencia, de la fuerza del sistema inmune del paciente. En un grupo de pacientes pasan un tiempo y logran combatir la infección. Acuérdense que los virus, nosotros no intervenimos en la patogenia de los virus, Sí, solamente le damos tratamiento de soporte. El tratamiento de soporte es que yo mantengo a la persona viva hasta que su sistema inmune elimine todo rastro del virus. Y eso puede ocurrir como tampoco, ¿no? Puede ser que al final claudique y el paciente se muere. Entonces, si un paciente ya tiene neumonía COVID, puede evolucionar favorablemente. Sí, de hecho, muchos pacientes que han tenido COVID se han tratado sin saber que tenían neumonía COVID, porque no a todos les han hecho tomografía. En el momento más álgido de la pandemia, se les hacía tomografía solamente a los que ingresaban a hospitalizarse y a los que ingresaban a UCI. Pero a todos aquellos que no podían, que no llegaban a la puerta del hospital o que no recibían atención o que se quedaban en su casa por decisión propia, un montón de ellos tenían neumonía COVID. Por su cuenta se hacían su tomografía, algunos médicos iban a atenderlos a su casa, algunos se morían, otros vivían. Así que los predictores de la evolución de la enfermedad son básicamente las comorbilidades. Que un paciente tenga neumonía COVID no significa que se va a morir, simplemente significa que el paciente ha pasado la fase pulmonar de la enfermedad. La evolución de ahí va a depender básicamente de las comorbilidades del paciente y de qué tan severa es la enfermedad en ese paciente. Y eso se calcula, ¿no? O sea, se puede predecir. Hay calculadoras para poder predecir el pronóstico del paciente. Depende de la edad, depende de las comorbilidades, de la manera como está presentándose la neumonía. En este caso son calculadoras de pronóstico, me olvidé decirles. Así como les he mostrado una calculadora de diagnóstico para la neumonía, que es el Henry. Y así como ustedes conocen un score de diagnóstico, es el score de Wells, hay scores o calculadoras de pronóstico. Por ejemplo, para la neumonía, el CURB 65 es un indicador de pronóstico muy importante y muy utilizado. Ah, si es mayor de tal edad, así. CURB es el acróstico de creatinina, no me acuerdo bien, son CURB y edad de 65 años. El CURB 65 es un score clínico de pronóstico. O sea, ustedes le aplican al paciente que ya tiene la enfermedad para ver cuáles son sus posibilidades de morir. Así hay un montón de calculadores de pronóstico. Para el COVID había un montón. Entonces, ustedes pueden, utilizando variables clínicas y variables de laboratorio, calcular cuál es la posibilidad que el paciente muera, o que salga bien, o que tenga más días de hospitalización. Estas herramientas están basadas justamente en los análisis de los casos, ver cómo van los pacientes, para poder identificar factores de riesgo, situaciones que podamos manejar para mejorar el pronóstico del paciente. Entonces, si nosotros sabemos que, por ejemplo, ¿no? Se me ocurre, la baja oxigenación es uno de los factores de riesgo en la mala evolución del paciente con sarcoma, yo sé que debo tener una oxigenoterapia agresiva. Por eso es que ahora, por ejemplo, cuando el paciente llega desaturando
menos de 92 inmediatamente uno tiene que intentar primero con métodos de oxígeno normales, digamos a presión normal, a baja presión, y luego con ventilación a presión positiva, que puede ser ventilación no invasiva o incluso con ventilación invasiva. Uno ya no espera mucho tiempo, ¿no? A ver, un día lo voy a tener con la cánula, otro día lo voy a poner el Venturi, no. La manera como evoluciona rápidamente la neumonía COVID y la insuficiencia respiratoria ya nos ha demostrado que debemos ser agresivos en la oxigenoterapia, ¿no? Si el paciente está desaturando menos de 92, yo tengo que en poco tiempo, en menos de 24 horas, definir eso. Si va a necesitar ventilación a presión normal, con métodos convencionales o métodos invasivos, digamos, a flujo alto y o ventilación invasiva con intubación orotraqueal. Los problemas en el manejo del COVID mayormente han sido esos, que se han demorado en ponerle el tipo de ventilación que correspondía, por muchos motivos, ¿no? Porque no había en el hospital, porque había demasiados pacientes, porque simplemente se demoraban, y al final el metabolismo anaerobio, la baja saturación, empeora el pronóstico. Todas las reacciones químicas en el cuerpo empeoran, la respuesta del sistema inmune baja, con un pH acidótico, por ejemplo, y entonces todo empeora, todo se vuelve una desgracia, y por más que después nos metamos a ventilación y todo, ya el pronóstico no puede revertirse. Ahí han habido muchas variables que no sé. Lamentablemente se han preferido, bueno, es así, pues, ¿no? Se prefieren pacientes que tienen mejores probabilidades de vivir para entrar a las UCIs, y los otros se han quedado fuera, a ver si aguantaban. La mayoría que eran abuelos ya no aguantaban y se murieron. Eso pasa porque tenemos un sistema que no puede responder ante una emergencia sanitaria. Y seguimos igual. ¿Una pregunta más? No, La otra semana